Al aire de Caleidoscopio le llega la literatura. Vamos a hablar con un compositor, cantautor rosarino, pero vamos a hablar ahora de su parte literaria, de su beta de escritor. Vamos a hablar de Crónica de un semejante, vida y obra de Hamlet Lima Quintana. ¿Y quién mejor que Enrique Llopis para hablar del amigo, biógrafo, puedo decirte así, de Hamlet Lima Quintana? Bienvenido, Enrique Llopis. ¿Cómo ¿Qué estás? tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias por esta comunicación. Gracias a vos por aceptarlo. Decime, estoy hablando con el biógrafo de Hamlet Lima Quintana. Vamos a mostrar el libro aquí. Bueno, por el momento, sí, digamos, ojalá su obra es muy rica y ojalá alguien tome la posta que toda esta investigación agregada a años de convivencia con Hamlet pueda ser un punto de partida para que aparezcan otros trabajos también relacionados con su vida y con su obra, por muchos motivos. En primer lugar, porque lo merece. Ujú. Eh, Me refiero como poeta, como escritor y también como ser humano, por supuesto. Pero, pero Hamlet tiene una obra muy rica y creo que solo se conoce una parte de su obra, que es aquella que está más ligada al mundo de la canción. Claro. Es decir, se conocen sus canciones, pero no se conoce en la misma proporción su obra poética. Ujú. Y son veintitantos de libros que él ha escrito y que muestran justamente eh, un poeta cuya lectura nos ayudaría a dimensionar a tamaña figura, ¿no? No, es increíble porque además el leerlo, eh, vamos a decirle a la audiencia, yo ya tengo el libro, me lo obsequió muy gentilmente Enrique la semana pasada, así que desde ya, ahora sí que te tengo así enfrente, aunque sea virtual, te lo quiero agradecer. Es un gran abrazo literario, como te dije en una de las publicaciones. Así que muy sentido y es muy rico. Yo lo leo cuando, a mí me pasa que cuando leo un libro y conozco a quien lo escribe, y conozco obviamente su voz, cuando lo leo, es la voz de su autor quien me lo está narrando. Y es como un pequeño documental que se va haciendo en la cabeza de uno. Así que es muy lindo esto. Pero por otro lado, encontrarme con palabras de Víctor Heredia y de Antonio Rodríguez Villar, en donde dicen y dan fe que lo que decís es así, porque también ellos lo han vivido, es muy importante y le da un gran valor al libro. Está dedicado también, tiene unas dedicatorias muy lindas. Y este libro no solamente es tus vivencias con él, la historia de Hamlet Lima Quintana, sino que además está teñido de poesía, porque va intercalada la poesía además de la fotografía. ¿Cómo fue este diseño de este libro? Mira, en realidad la parte en la cual eh, estoy relacionado a su vida y a su obra es porque, bueno, hemos recorrido juntos más de 20 años de convivencia de sociedad artística y autoral, pero Hamlet ha sido un poeta que trabajó con mucha gente, con Ujú. mucha gente. La dedicatoria es bueno, es mi punto de vista, digamos, pero son los personajes a los cuales creo que a Hamlet le hubiera gustado eh, que le dedicara este libro, que son Marián Farias Gómez, el pintor Carlos Alonso, la gran productora televisiva que fue Marta Tedeschi y Víctor Heredia. Ujú. Digamos, ellos cuatro le dedico este libro porque han recorrido también muchos años importantes, intensos, alegres, dramáticos en la vida del poeta, ¿no? Creo que yo estoy muy conforme con el libro, creo que por lo menos desde lo que puedo hacer, ya esta es la versión definitiva, es la segunda edición, Segunda digamos. edición. En la primera edición, yo la comencé a escribir estando en España
Ujú. cuando en el año 2002 me enteré de su muerte. Eh, yo vivía en España en ese momento y, y bueno, para mí fue muy impactante. Tenía bastante material que había llevado, porque estaba prácticamente radicado en aquel Claro. momento allá, o sea que tenía papeles sueltos, tenía apuntes, cartas, una cantidad de cosas, fotografías, que, que me sirvieron como punto de partida y me dieron la posibilidad. Creo que fue una suerte de mandato también, ¿no? Porque eh, fue el punto de partida en el cual yo empecé a escribir de manera más metódica, dándole continuidad a algo que había hecho a lo largo de mi vida, pero de manera muy desordenada, muy dispersa, Sí. muy de cuando en cuando. Y la escritura tiene una necesidad de disciplina, digamos, por lo menos desde mi punto de vista, que es lo que hace bueno, que un trabajo pueda ser pulido, que una idea pueda ser trabajada. eh, Qué sé yo, creo que soy también en esta disciplina tan obsesivo, te diría, o criterioso, no sé qué palabra utilizar, para, Criterioso y obsesivo está bien. como lo soy con la música y con otros aspectos de mi vida. Además, por la responsabilidad que implica en toda obra artística, eh, bueno, que esto es lo que queda, por así decirlo. Sí. Hamlet insistió, siempre me insistió mucho, y yo lo cuento esto en el libro, en la importancia de la obra, en destacar la importancia de la obra en un artista. Cuando yo empecé a trabajar con él, era muy jovencito y tenía propuestas de sello, no solo de sellos discográficos, sino de productores Ujú. que me proponían y me tentaban con determinadas salidas que me hubieran brindado una suerte de éxito inmediato, por así decirlo. Sí. Pero Hamlet había visto que yo tenía pasta para otras cosas, ¿no es cierto? Entre ellos para la composición o, Sí. bueno, para desarrollar todo esto que conforma mi faceta artística, por así decirlo. Y me decía, mira, aquí que la fama es importante, pero lo más importante es la obra. Si Ujú. viene la fama, en buena hora, pero nunca hay que descuidar la obra. Si viene la fama, que te encuentre haciendo la obra. Y hacer la obra significa componer, estudiar, leer, formarse, eh, lanzarse, equivocarse, volver a lanzarse e intentar, digamos, de alguna manera ir eh, logrando tu Esa lenguaje prueba y expresivo, ya error. sea en la música, ya sea en la literatura, ya sea en Claro. la pintura o en lo que fuere, ¿no? Así que como cuando sos joven y estás en una edad en donde las influencias pueden ayudarte o no, digamos, Sí, totalmente. eh, para mí fue muy importante su palabra y su consejo, un consejo que repetía hasta el cansancio, ¿eh? Y te repito, no solo conmigo, porque él tuvo la, eh, la, la bondad de estar siempre atento a los jóvenes. Siempre tuvo una relación muy buena con la juventud. Eh, Quizás por la relación también que tenía con sus hijos. Hamlet tuvo 7 hijos Mm. y ya de grande tuvo a sus 2 hijos menores y tenía eh, un cable a tierra en su Claro. familia, por así decirlo, que le permitía una relación mucho más cercana a los jóvenes que Y otras más, personas de su misma edad. y más fluida además. Claro, seguro, seguro. ¿Cómo fue el momento en que vos lo conociste a Hamlet Lima Quintana? Mirá, yo lo conocí cuando él venía acá a Rosario, él venía a las peñas de Rosario, a las peñas estudiantiles de Rosario. Y en el año 72, eh, el conjunto Contracanto Mm. eh,
llegó a Cosquín y llegó a grabar un disco por recomendación de Hamlet, recomendación que Hamlet le hizo a un gran productor, también rosarino, y gran músico que fue Iván Cosentino, Iván René Cosentino, responsable junto con otro rosarino, Juan Carlos Montes, de un sello discográfico en el cual grabaron, entre otros, prácticamente toda su obra, el Pro Música de Rosario, entre Ujú. otros, ¿no? Que fue el sello Qualiton. Ahí grabó Contracanto, el primer disco, de la mano de Hamlet, y Hamlet participa en ese disco. Tienen una canción maravillosa, maravillosa, que se llama Estudiantes de Mayo, una, una canción con letra de Hamlet y música de Iván Cosentino dedicada al rosariazo. Y y bueno, el Hamlet venía acá y paraba siempre en una casa en donde, que era una casa de estudiantes, donde vivían un par de integrantes de Contracanto, y era la casa donde recalábamos eh, varios amigos y pasábamos horas y días encerrados ahí adentro, compartiendo, bueno, la edad, ¿no? Ujú. Y eso estaba ahí en la calle Maipú 1989. ¿Sigue estando Y en la la casa casa? todavía, sí, sigue estando y está Ah, igual qué además. lindo. Eh, sí, sí, y está igual. Yo paso siempre por ahí, la recuerdo permanentemente y siempre pienso si esta casa hablara. Pero bueno, ahí lo conocí a Hamlet. Ahí lo conocí, ahí compartimos y bueno. Y después ya en el 75, en el 76, eh, eh, finales del 75, digamos, no, durante el 75 ya nos conocimos con más frecuencia y en el 76 ya empezamos a trabajar juntos. Excelente, porque me acuerdo que encontré una foto tuya con él en Tenerife del 78. ¿Puede ser? Sí, en el ¿Puede 78 ser? Hamlet llegó, Hamlet estuvo desde el mes de febrero hasta el mes de diciembre en España y llegó a mediados de febrero a Las Palmas de Gran Canaria, se trasladó a Tenerife y ahí comenzamos a ensayar un espectáculo que fue el espectáculo que presentamos todo ese año en España, que se llamó Homenaje a la Vida, con otro solista rosarino que era la primera voz del conjunto Contracanto, que se había ido ya del Ajá. grupo, y armamos un espectáculo entre los tres, un espectáculo que se llamó Homenaje a la Vida. Es esa foto donde está Hamlet, vos detrás de él Y y Luis, detrás tuyo Luis. sí, Es sí, sí, hermosa esa, sí, esa Luis, foto. sí, Bueno, que también está aquí en el libro, quiero decirlo. También está aquí en el libro. Pero digo, eras muy jovencito porque en el 77 vos habías ganado el Festival de Sochi. sí, en el 77 yo ya me fui a Rusia, sí. Entonces estabas como muy, a ver, Estaba en una etapa bien, formativa, Hamlet lo conocí claro. yo con 19 años. Fue tu maestro Hamlet. Y sí, en realidad te puedo decir que eh, tuve mucha apoyatura en aquel momento. Otra persona que a mí me acompañó mucho acá en Rosario, hubo dos personas, que una fue Francisco Romero, Romerito del conjunto Los Trovadores, y el Quito Figueroa, también integrante de Los Trovadores. Ellos fueron muy buenos consejeros míos, Los Trovadores eran en aquellos años un conjunto, no sé, como hoy podríamos decir los nocheros, digamos, ¿no? Es Ajá. decir, eran un conjunto muy famoso, muy, eh, muy ¿Era prestigioso. donde estaba Pino o estoy confundida? Sí, sí, estaba Ahí Nero estaba, Pino estaba Pino, también, claro, sí, sí, el Pino claro, está de la primera formación sí. junto con Romerito. Y, pero los que más participaban con nosotros en aquellos años eran Romero, el Quito Figueroa. El Quito Figueroa falleció hace muy poco tiempo, era mendocino Ujú. y vivían acá en Rosario. Entonces podría decirte que, bueno, que acá en Rosario los primeros que me dieron una mano fueron ellos y en Buenos Aires el primero que me dio una mano fue Hamlet, digamos. Siempre hay un ángel, ¿no? Que está dando vueltas y que nos encuentra en el momento en que uno
lo necesita, por así decirlo. Creo que tu vida, como la de Hamlet, y volcado en este libro, con esta, yo siempre le digo que es una cuestión artesanal el empezar a escribir un libro, sobre todo lo que es una biografía, ¿no? Que es Sí, un trabajo artesanal de ver qué es lo que se deja, qué es lo que se saca, porque aparte uno tiene que ser muy riguroso, como vos lo decías al principio, con lo que se va a decir y lo que se va a escribir, porque es información que es fehaciente. Pero bueno, sí, volviendo, porque hay, mira, yo casualmente, mira, estaba, vi que nosotros editamos acá, Colisiones de aquí a la vuelta, que es una editorial que yo creé en el año 88 y que me acompañaron también gente importantísima, tan importante que sin el apoyo de ellos, esa editorial no hubiera hubiese sido seguido. otra cosa, no hubiera existido como lo que realmente fue. Hablo, por ejemplo, de Rubén Naranjo y de Ujú. Nero Yelp y de otra gente, ¿no? Y sobre todo mucha gente de la Vigil que trabajó, con los que trabajábamos juntos. Pero el otro día estaba releyendo un, el fascículo de Héctor Sebastianelli dedicado al Monumento Nacional a la Bandera y aparece la historia de Cosme Maciel. Cosme Maciel fue la persona que izó por primera vez la bandera. Entonces me acordé que en la película de Belgrano, esa que protagonizó Rago, Sí, cuando viene el hecho fundacional de la bandera, la creación de la bandera y el izamiento de la bandera, eh, Belgrano, o sea, protagonizado por Drago, se dirige a Cosme Maciel, al Cosme Maciel de la ficción, sí, sí. que es un soldado afroamericano, y le dice, a ver, Cosme, vení para acá, qué sé yo, y le dice que va a izar la bandera. Y yo pensé, que hay necesidad de desvirtuar la historia como se desvirtúa, porque Cosme Maciel, en primer lugar, no era soldado, era un civil, y además de ser civil, era la máxima autoridad que en el momento de la creación de la bandera estaba junto a Belgrano, acá en la barranca. Las Barrancas, sí. Era el regidor tercero, Come Maciel era el Ah, regidor tercero del Cabildo santafesino. era Eh, el eh, representante. del Cabildo santafesino. Entonces, es tan importante el hecho de que Belgrano, en lugar de elegir un militar, eligió un civil. Podemos tener Ujú. esa lectura, por ejemplo, Sí, y desarrollarlo a partir de ahí. Que no, sí. que caemos en la demagogia de pensar que, no sé, habrá asociado el guionista el nombre, Cosme Maciel, habrá dicho este de haber sido afroamericano y lo puso ahí como, ¿me entendés? Pero es una ficción que termina desvirtuando la realidad, porque me imagino que mucha gente que en una de esas ve la serie, Termina se pensando queda, y aceptando, claro, se queda con esa versión. se queda con esa copla y a partir Sí. de ahí empiezan me parece que hay una necesidad de eso. Por eso creo que hay que ser muy riguroso con los datos, con Ujú. lo que se escribe, con lo que se dice. Y si en algún momento uno se equivoca en algo, porque también existe esa posibilidad de que uno le erre en una de esas, en una cosa, Sí, eh, hoy hay un exceso de información y a totalmente. veces, y a veces los hechos están cambiados, hay fechas cambiadas, hay fechas... justamente ayer, a raíz de esto, me metí a recorrer esta cosa de Cosme Maciel que te Sí. estaba contando, y, y hay una nota de un escritor que fue abogado, militar, también se llamó Pastor Obligado, Ujú. que escribió en un libro llamado Tradiciones Argentinas. El tipo escribe una cosa de Cosme Maciel, pero le hace un reportaje en el año 1862. Cosme Maciel muere en el 63. El reportaje de 1862. Y sin embargo, me meto incluso en Wikipedia y en otras informaciones y ponen fecha de nacimiento 1700, creo que era 1784, y su fallecimiento en el 50, cuando en el 62 Yo, 50 y algo, cuando en el 62 Pastor Obligado le hace un reportaje. Es decir, Internet ofrece una cantidad de información, pero al pero mismo tiempo confunde. hay que certificar muy Claro. bien esta información. Bueno, Wikipedia no Por- es buena fuente, eso sabelo.
Wikipedia no se puede Sí, confiar, sí, no, no, ya lo sé. Lo que ocurre es pero que además, lo que pasa que a veces hay cosas que pueden ser un punto de partida claro, y lo que uno tiene que hacer es certificar todo eso en otra fuente, como hacían exacto, los viejos periodistas que nunca largaban una información si no tenían como mínimo tres fuentes, decían, tal ¿no? cual, y es así, Eh, es es así, así. Primero sería una fuente humana viva, que era lo que siempre decíamos. Primero buscar la fuente viva, porque esa es la que tiene la memoria y nos puede decir. Ahora, ¿hay otra fuente viva? Sí, bueno, a ver qué es lo que dicen ambas partes. claro, Y bueno, después, en eso yo creo que en Rosario hay algunos escritores que no se caracterizan por tener esa responsabilidad, porque yo he sido protagonista de algunas historias en donde incluso a veces hasta se me nombra y jamás he recibido un llamado telefónico para decirme, che, Quique, esto es así, ¿y no te ¿me entendés? pasó? Y Sí, uno tener decime. la posibilidad de dar su opinión, ¿no? Claro, claro. ¿Y no te pasó que te hayan nombrado en algún hecho y que vos no, nunca estuviste ahí? Mil veces, Porque eso también pasa. mil veces. Yo creo que hay Y una cuestión otros de en donde en fabulación. una de esas uno fue el protagonista directo y te ignoran. Exacto. Eh, no, no, bueno, eso mil veces pasa. Pero yo creo que eso es una suerte de donde se entremezcla en algunos personajes que uno conoce, Sí, yo creo que se entremezcla no solo la mala intención, la desinformación, sino también la mala intención. sí, obvio. Creo Depende de dónde que, venga, sí, claro, te sí, vas a sí, sí, encontrar con eso. yo creo que hay una suerte de irresponsabilidad en ese sentido, porque Ujú. justamente no se tiene conciencia que, qué sé yo, que una publicación hoy se puede convertir en vieja mañana, pero dentro de 50 años es nueva, Así es. digamos, ¿no? Sí, claro que sí. Entonces, entonces creo que lo importante que tiene este libro y los otros trabajos que he realizado es que es que están muy, pero muy documentados. Muy, pero muy documentados. No solo por archivos personales o por protagonismos personales, incluso hay historias, esto es gracioso, pero ocurre eso, eh, que, qué sé yo, que uno vive a veces con determinado personaje y en una de esas los dos tenemos un recuerdo distinto de eso, ¿no? Claro, Vos lo recordás de una manera, yo lo sí. recuerdo de otra, recordamos sí el hecho eh, es como es, pero hay matices dentro del hecho que en una de esas vos lo recordás de una manera y yo lo recuerdo de otra, Seguro. entonces bueno, hay que ser muy cuidadoso con todas esas cuestiones. Claro que sí. No puedo dejar de mencionar el homenaje que se hizo en Cosquín, el homenaje que organizaste vos, en donde también estuvo Bueno, María no lo Feria. organicé yo, Fue yo tuve hermoso. ahí una parte, Ah, sí, pero yo no lo organicé, yo tuve una participación bien. importante ahí, bueno, justamente por la documentación y todas las cosas, el archivo y las cosas que tengo de Hamlet. Pero, pero bueno, toda gente muy cercana a Hamlet, que ha sido también muy amiga de él, que hemos trabajado mucho juntos, como Marián Faria Gómez, Julio Lacarra, el Negro Vergesio, Mónica Brand, y alguien más joven como Casiana Torres, que estuvo ligada a Hamlet en los últimos años del poeta. Así que fue muy lindo porque mirá, los tiempos han cambiado Ujú. y ya no es común ver sobre los escenarios de los grandes festivales plantarse a un poeta y que el público guarde un silencio como en misa. Y así lo hicieron. Pero así volvió a ocurrir, así volvió a ocurrir. Y eso Sí. fue muy emocionante, fue muy, muy emocionante. Fue Se sentía, se percibía en el aire. sí, claro que sí. Estuvo el hijo, uno de los Sí, hijos de estuvo Hamlet, uno de los hijos, sí, sí, que recitó, en el escenario estuvo Felipe. pero muy Felipe parecido es a el su quinto padre, hijo. pero ¿Cómo? muy parecido Todo, todo, físicamente. todo, todo, La todo, voz, todos son muy parecidos. pero aparte fue increíble. Tengo unas capturas de pantalla que hice. Yo no sé si te las hice llegar, si no te las hago llegar hoy. Eh, pero es increíble la mirada, la presencia tan parecido a su padre. La verdad que fue muy Los, emocionante verlo.
los hijos de Hamlet son todos muy parecidos a él. Qué Todos tienen lindo. su marca en el orillo. Su fina estampa. Sí, su fina estampa. Su fina estampa, ¿no? Su, Qué su fina lindo. estampa. Así le decía, ¿sabés quién le decía caballero de fina estampa? No. La autora de Fina Estampa. La Ah, no autora te se lo dedicó a puedo su padre, creer. pero Sí, era muy sí, amiga de Hamlet. Chabuca Granda fue muy amiga sí. de Hamlet, porque Hamlet pasó algún tiempo en el Perú. Ujú. Y Chabuca Granda era una persona muy conocedora del folclore latinoamericano Sí. y bailaba muy bien el folclore argentino. Entonces fue muchas veces compañero de Hamlet bailando la samba, cosa que Hamlet también hacía muy bien, ¿no? Qué lindo. Y ella le decía siempre, caballero de fina estampa, le Bueno, decía él. viste. No me equivoqué entonces. Por algo Sí, sí, era. sí. Qué lindo, Enrique. Bueno, vamos a recordar que el libro se está presentando día jueves 18, 18 de Sí, mayo a las 19 horas en el Club Social Barrio Parque y Biblioteca Popular Doctor Francini Herrera, que está en calle La así Paz es, de la calle La Paz. 2927 en pleno Barrio Parque. Bellísimo Así es. lugar, bellísimo barrio. Te está yendo para otro barrio, te aviso, cerca del Parque Independencia. No, bueno, pero eso no tiene nada que ver. Yo nací cerca del Parque Independencia. Pero Y, es hermoso el lugar. y como, y como la mayoría en Rosario, llevamos este escudito en el corazón. Ah, Así que bueno. yo tengo el del parque. Bueno, bueno. Pero viste Existen las que, mayorías, existen las minorías, es así. pero todos Todo charlamos, funciona así. todos, obviamente. Entonces, vamos a decir Bueno, que, a todo esto, decime, vamos a ir cerrando ya, porque tengo sí, que ir a ver el porque partido. tenés un partido al mes. No, un partido no, tengo el partido. El partido, ahí está. Bueno, vamos a ir cerrando con que vamos a avisar que Crónica de un semejante, entonces, vida y obra de Hamlet Lima Quintana, se presenta, como bien dijimos, este 18 de mayo a las 19 horas en Club Social Barrio Parque y Biblioteca Popular Doctor Francini Herrera en calle La Paz 2927, con entrada libre y gratuita y que van a Así tener es. acceso no solamente a la charla, a la presentación con Enrique, va a estar Alicia Obando también, quien es su esposa, quien es también responsable de este libro, que tengo aquí en mano, y que ustedes también van a poder adquirir allí en la biblioteca cuando vayan. Y también van a tener, Bueno, seguramente sí, porque este no es un libro que está en librerías, es un libro de venta directa. genial, Aquel que lo quiera, que lo quiera tener puede escribirnos a de aquí a la vuelta @gmail.com, que bien, es el correo de la editorial, y bueno, y se lo hacemos llegar, por supuesto. vamos a recordarlo entonces cuando hacemos el posteo. Para que Bueno, te ya quede ahí agradezco mucho. escrito. Enrique, sí, se nos va el tiempo, vos estás con un compromiso ahora, así que te agradezco de corazón esta charla, sabes que te admiro mucho y agradezco y es muy valioso para mí este libro junto con su dedicatoria. Bueno, te agradezco a vos, como siempre, la difusión, el cariño, la constancia, así que bueno, ojalá puedas ir el jueves y a los oyentes, bueno, los esperamos. Gracias, ¿eh? Gracias a vos, no te vayas, que seguimos con más.